Espera que si no seguimos avanzando y se abren muchos temas, sí. Freire es obsceno. No es solamente un corrupto, es obsceno por los números que ha dado Johnny. Ayer, en el diario La Nación u Hoy, figura que él reconoce que un señor que tenía que ver con el juzgado le pagaba las carreras de autos. No la visita a la iglesia, las carreras de autos. Con respecto al tema procesal, el Consejo de la Magistratura hoy funcionó con quórum pleno, como funcionó durante mucho tiempo cuando el kirchnerismo no lo dejaba entrar al diputado Tonelli y en lugar de 13 miembros tenían 12. O sea que lo de hoy fue absolutamente reglamentario. Pero además está el tema más profundo, que es qué imagen de la justicia queremos darle a la gente, qué nos está pidiendo la gente. Este tipo es literalmente obsceno. Se negó a abrir el expediente de Nisman. La denuncia de Nisman contra la presidenta la escondió de la manera más abyecta. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo aquí es si vamos a responder a las demandas de la sociedad de tener una justicia que funcione en lugar de darle de comer a estos sinvergüenzas. Carlitos, por favor, buenas noches. No, bueno, yo no soy jurista como para opinar sobre esto, pero la pregunta que me hago es: ¿la justicia en nuestro país encubre o descubre? Y además, me parece que lo que está en cuestión acá es los medios y los fines. Nosotros venimos de épocas donde los fines justificaban los medios. Me parece que la democracia tiene que justificar los fines, pero con buenos medios. Y acá, si hay problemas reglamentarios, deben debatirse y discutirse también. Creo que esto es importante para las garantías constitucionales, para las garantías de todos nosotros. Porque si vamos a juzgar solo por la presión de la sociedad o la presión de los medios, me parece que en ese sentido es la justicia no está respondiendo. Pero, perdón, hago una consulta. ¿Tenemos que basarnos en un tema reglamentario que es muy importante o tenemos que fundamentarnos en un hombre que trabaja en la justicia y que tiene 17 millones de pesos que no lo puede justificar? Y que siempre que tiene que fallar, falla para un lado misteriosamente. Porque digo, si vamos a la cuestión reglamentaria, estamos avalando que hay un tipo que no le dan los números. Pablo, pará, las dos cosas. Siempre con el reglamento en la mano. Obvio. Para mí, porque si no, si decimos, este no nos gusta y entonces no uso el reglamento, siempre con el reglamento en la mano. Ahora, lo que decís vos es cierto. Acá lo que hay que analizar, más allá de toda la guita de este señor, que no la puede declarar, el desfasaje de 17 millones de pesos, es un poco lo que decía Débora. Siempre, en las más importantes, jugó para el kirchnerismo. En Sueños Compartidos, Foja Cero, en Antonini Wilson, la cerró. En Chicone, sacó a Rafecas cuando allanó el departamento de Vudú. En Otesur, lo sacó a Bonadío cuando allanó los hoteles. Y en Nisman, como dijo Amadeo, la cerró en 2 semanas y media. El último manotazo iba a ser Manzanares. El contador. Él votó a favor de la liberación de Manzanares. Pero lo que están diciendo no tiene el menor sostén. Ni lo que dice el diputado Amadeo, porque tiene expresiones que no tienen nada que ver con la ley, con la constitución, con el derecho, con las garantías que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. No es cuestión de que vengan acá y que tiren. Tiene 17 millones de... A ver, nada de eso está aprobado. Yo no sé si los tiene o no los tiene, pero nada de eso está aprobado. ¿Qué es lo que y los reglamentos aprobado? son fundamentales en una democracia, en cualquier situación. Si no se respetan, estamos sin ley. Entonces, la ley establece mecanismos, procesos, etc. Y el Consejo de la Magistratura no es el órgano para juzgar la comisión de delito. Porque si tiene un patrimonio que no puede explicar, etc., bien. Ahora, todos esos fallos que ustedes dicen, ninguno lo decidió Freiler. Ninguno. En todo caso, es un voto. Es un sofá. Entonces, Hay voto de la sala 1 de la Cámara. A ver, sí, Claudio. No, pero esto es así. Bueno, hay un voto. Gracias, doctor. No dos. Dejame unas pequeñas precisiones, pues nos vamos a quedar a mitad de camino, si no, y después información final de lo que va a pasar de acá en más. Primero que nada, esa misma carpeta que tiene el doctor frente a su corbata está llena de pruebas. Esas pruebas parcialmente ya están en la causa que tenía el doctor Martínez de Giorgi, que fue recurrida con una nueva denuncia que tiene mucho más material. El Consejo de la Magistratura es un órgano político cuyo juicio es político. Dice, la sociedad argentina, a través de nosotros, ha perdido o no la confianza en su trabajo doctor X o doctora. En este caso hay un vínculo estrechísimo entre el crecimiento monumental de ese patrimonio que está probado, pese a lo que usted diga, doctor,
y los votos que hablabas vos recién, Débora. O sea, hay un vínculo entre eso. Ese patrimonio no existía hasta que empezó a votar de determinada forma el doctor Freiler y empezó a enriquecerse de una manera increíble. Discúlpeme, pero no es No, disculpo, porque estoy hablando yo, no le agradezco así, mucho. Se lo puedo mostrar acá en los papeles. Déjeme terminar, por favor, como Sí, usted lo pidió dejo recién. terminar. Bueno, entonces cállese, por favor, gracias. Lo primero, Por favor. porque si no, esto es muy... Toda la sociedad nos está mirando, estamos viviendo un festival de impunidad que ha sido monumental y que a la gente enfurece y nos cuesta mucho explicar que hay que seguir creyendo en las instituciones, que la justicia es un poder que tenemos que respetar y no es un festival de gente que no paga impuestos, que esto es joda, que no, es una impunidad total para corruptos que nos pasan por delante de la cara sin que ocurra nada. Entonces creo que esto es muy delicado más allá de los nombres. Lo que pasó hoy es una jugada, sin ninguna duda, pero está dentro del reglamento. ¿Por qué? Y lo voy a decir muy breve. Está dentro del reglamento porque el señor Godoy no debería haber estado integrando el Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo. Nunca. Él era el ilegal, porque Nunca. no es abogado. Hay algo que se llama Constitución Nacional que decía eso. Después el kirchnerismo sacó una ley que medio lo soslayaba, esa ley fue declarada inconstitucional, por supuesto, y Godoy seguía ahí. El caso Freiler está instalado en el orden del día del plenario de esta mañana hace 15 días. No fue ninguna sorpresa. Yo tampoco lo pensaba hasta que lo comprobé esta tarde. O sea que todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir. Lo que pasa es que se durmieron, especularon, Godoy resistió su desplazamiento en la justicia, en la política, etcétera, no pasó, y ahora vamos a la información. Hubo unas elecciones que dejaron a todo el Poder Judicial, lo hemos comentado acá, temblando. Hoy había reuniones de jueces, de camaristas, porque nadie quiere quedar pegado al señor Freiler, siendo que es un poder muy corporativo. Intervino el gobierno para decir, basta, Freiler y Gil Carbó son dos casos que no se soportan más, las pruebas están, hagan lo que tienen que hacer. Eso fue interpretado por altas esferas de la Corte Suprema. Perdón, las pruebas cuando nos remitimos a su desmedido crecimiento patrimonial que no puede justificar, no lo que haya votado. No, por supuesto, no. Digo, hagan lo que tienen que hacer es, como decía así el doctor, coincido, por una jugada también muy cuestionable, pues fue un apriete personal, lo hemos comentado acá. Sí. En el momento donde esto se iba a votar, se hacían falta una cantidad de votos, estaba el académico Jorge Candis, que había participado en todo el proceso, y le dijo a su compañero, a mí me apretaron, yo no puedo acompañar esto, a mí me puso el kirchnerismo y yo tengo que defender esto. Lo digo sinceramente porque así lo transmitió. Es una cosa increíble que yo no sé cómo eso no tiene una causa judicial nueva. Ahora, las condiciones cambiaron, y hasta el propio Candis hoy estaba viendo cómo se acomodaba, y todo se dio vuelta. Y lo que les quiero decir es que caso Freire es el primero de otros casos que ya están en el Consejo y van a avanzar más rápido. Hay 3 jueces que están así. Coincido con lo que decía Claudio en el sentido de que los jueces tienen en sus manos, y más aún los jueces federales, a este nivel de jueces, nuestra libertad y nuestro patrimonio. Entonces, los jueces deben superar la moral promedio de la sociedad, deben ser especialmente puros, ejemplares, deben ser especialmente transparentes, deben poder justificar muchas de las, absolutamente todos sus bienes. Alguien que vive de la justicia, que ha pasado todo su trayecto profesional, no puede enriquecerse de esa manera. Después sí, otro juez lo sobreselló o no lo sobreselló, pero el Consejo de la Magistratura tiene una función, que es defender también la credibilidad de la justicia. A ver, sí, Cruciani, por favor. Sí. El problema de base acá, saliendo del caso, es el injerto que han introducido con la reforma constitucional el Consejo de la Magistratura. Le doy un ejemplo. A Fay lo quisieron remover y como estaba por el sistema anterior, que es únicamente acusación de los diputados y juzgamiento de los senadores, como era antes, no lo pudieron mover. O sea, que el vicio de toda esta situación que estamos viviendo es el injerto del Consejo de la Magistratura, que es un instituto traído de Europa que no está allá el sistema de la división de poderes. El nuestro es el sistema americano que anda bien. En segundo lugar, por el Consejo de la Magistratura hubo otro problema. La elección de jueces que representan dentro del Consejo. Por lo tanto, en el Poder Judicial se empezó a barajar políticas, campañas electorales, la lista tal, la lista esta, y eso fue la semilla. Yo asumí en el año 88 con el gobierno de Alfonsín. Fue un proceso cada vez peor.
pero lo que fue terminante fueron dos cosas. Una, la creación del Consejo. Y otra, una reforma que se hizo con buenas intenciones, que era el juicio oral, que en realidad el leitmotiv era sacar los jueces de primera instancia y llevarlos a un grado superior como camaristas para tener casualmente el juzgado de trinchera. A ver, Julia, por favor. No, yo insisto con lo que decía al principio, y dice Amadeo acá que bueno, reivindica cómo se tratan las cuestiones en la justicia, ¿no? Cuando apenas asumió el presidente, intenta poner dos miembros de la Corte. Dos miembros de la Corte por decreto. Hoy citan al senador País, eso me parece que fue muy grave. Ni siquiera puedo decir que pertenezca al riñón más duro del kirchnerismo País hoy, sin embargo lo citan y toman una decisión sin la presencia del senador. Me parece que eso también es grave. Eso también hay que analizarlo con la... Lo que pasa es que cambió la política. ¿no? Y acá también hay otra, Disculpe. Y decir otra cosa, ¿no? Acá hay dos situaciones. Una parte que dice, que habla de la situación de Freire, y otra parte que dice que había sido sobreseído por esa causa, ¿no? Entonces, eso también es una situación que la gente cuando escucha esto dice, esto es ¿Para qué se fue lo que dijo Claudio? Sí. A ver, Claudio. No, por eso rara, está bien ¿no? aclararlo, me parece bien. Hubo una causa por una denuncia. El juez Martínez Giorgi le investigó y sobreseyó parcialmente. Eso siguió y se juntaron más pruebas. Ahora, la investigación que hizo el Consejo es muy amplia y tiene muchas más pruebas. Recordemos, el enriquecimiento en realidad es parte de la prueba de la pérdida de confianza de la sociedad del doctor Freire, un señor que no puede explicar, que en su defensa reivindica no pagar impuestos. Dice, yo si quiero pago y si no, no, la plata es mía. Búsquelo, doctor, en la carpeta lo va a encontrar. Tengo la carpeta aquí. Bueno, la puede buscar y lo va a encontrar, No, porque no, a mí no, digamos, para mí con ese párrafo tengo solo ya era la tengo suficiente. clara. Ahora un detalle solamente, Santiago. El juicio no empezó, perdón. El doctor Freire puede defenderse en un juicio justo que tiene que ser muy transparente. El juicio va a empezar. Hay 6 personas que fueron no nombradas por este gobierno ni nadie, que se sortean cada 6 meses, integran el jury de enjuiciamiento para que les toque juzgar a quien sea. En este caso será el doctor Freire. A ver, doctor. Sí, el tema me parece que es el siguiente. Si no respetamos las reglas del sistema en el que estamos, entonces no hay reglas y todo es apto. Si Freire cometió delito, tienen que juzgarlo los jueces, no el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene que echarlo del cargo cuando tiene una condena que dice, acá está. Ahora, la acusación que hacen los medios, que se hace aquí, etcétera, y que se tiran cosas, pum, 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 ¿no? ¿Cómo que, doctor? ¿Qué se una está tirando? opinión, ¿Qué? ya está condenado de antemano. A ver, Ya ¿qué se está diciendo que es falso? Dígalo, por favor. Yo lo que digo es lo siguiente. El sistema en el que estamos viviendo tiene reglas establecidas en la Constitución, en las leyes que son constitucionales, si no lo son, lo tendrá que declarar el Poder Judicial, y los poderes que están en la Constitución, cada uno tiene funciones determinadas, ¿verdad? El enjuiciamiento por enriquecimiento ilícito es de los jueces, no del Consejo. El Consejo puede echar a un juez porque considera que incumple sus funciones, no atiende su despacho, falla contra la Constitución permanentemente, etcétera, etcétera. Esos son motivos de mal desempeño. Y lo otro es una sentencia judicial. Ahora, si reemplazamos la sentencia judicial por lo que va a juzgar el Consejo, que tiene una composición política clara, que con la reforma que se hizo, al Consejo original lo agravó enormemente, porque ahora la mayoría son diputados y senadores, ¿no es cierto?, y representantes del Ejecutivo. Entonces, una mayoría circunstancial puede determinar el enjuiciamiento y que se vaya un juez. A ver, sí. Pero este es un ejemplo que se quiere dar. Lo más grave de todo esto es que esto es un mensaje a los jueces. O se disciplinan, no es así, o los echamos. A ver si Johnny. Esta es la verdad. No con el doctor. Yo creo que si es un mensaje a los jueces es o dejan de robar o los echamos. Y a mí me parece bárbaro que ese sea el mensaje. O dejan de ser cómplices. No es lo que piensa Lilita, ¿eh? Bueno, es lo que pienso yo, no me interesa lo que piensa Lilita. Yo creo que el mensaje a los jueces es
o dejan de robar o dejan de ser funcionales a los gobiernos de turno, incluyendo este gobierno, el de Cambiemos, donde muchos jueces son funcionales a Cambiemos, o los echamos a patadas donde ya saben dónde. Me parece un mensaje excepcional. Lo que es objetivo es que Freiler tiene la casa de 1.200 metros cuadrados enfrente de la Quinta de Olivos. Está, existe, se puede ver, están las fotos, se palpa. El departamento Pinamar, el lote de 4.000 metros cuadrados en Necochea, la camioneta de Ecosport, los 2 Mercedes-Benz de colección, y que todo eso se compró con un sueldo de 70.000 pesos por mes. Eso está en la causa. Pero Hubo 4 consejeros que protegieron a Freiler en la última votación. Cada uno sabrá por qué. Virginia García, la cuñada de Máximo Kirchner, Rodolfo Tailade, un diputado de la Cámpora, Gabriela Vázquez, la representante de los jueces, y el señor Candis, que, último dato, contrató como secretaria letrada a Valeria De Vido, la hija de Julio De Vido. por favor. No, a ver, de lo que dice el doctor, lo que dice Julia, a ver, el mensaje siempre es unívoco, que el mensaje es que se juega fuerte y se juega políticamente, por más que se crea que se está jugando judicialmente, doctor. Porque en realidad, usted lo debe saber muy bien, cuando se sobresee una causa, y lo hemos visto en todos los últimos años, se sobresee según el poder político que esté al frente, causa que después... Es lamentable. Es lamentable, pero es así. Porque si no parece que hablamos sobre un sistema judicial que es impoluto, y en realidad el sistema judicial hay que echarlo al juez Di Giorgi. Perdóneme, el sistema judicial está absolutamente atravesado por el poder político. Lo estaba en la década pasada y también lo está ahora. ¿Cuál es el mensaje que manda el gobierno hoy? Nosotros somos un gobierno fuerte. Y lo que esté adentro del reglamento, si podemos hacer una picardía para demostrar que somos un gobierno fuerte, no débil, para conseguir nuestros objetivos, lo vamos a hacer. Que es exactamente lo mismo que hacían los otros gobiernos. Ahora, de ahí a creer que los jueces, cuando sobreseen o cuando procesan en otro momento, no están pagando favores o tratando de hacer favores al poder político, es no entender cómo funciona el poder judicial en Argentina. Y lamentablemente, usted lo debe saber bien. Quiero aclarar un tema. El juez no fue juzgado, fue suspendido y fue enviado a ser juzgado. Por lo tanto, se respetó el reglamento. Pero coincido absolutamente con lo que él decía. Lo que está temblando ahora es la impunidad de la corporación. Y no es solamente los jueces federales que son los peores. Hay jueces que no trabajan y que están en la lista de espera. Hay jueces laborales que son escandalosos. Hay una lista enorme. Hoy es un día histórico porque se rompió la impunidad del sistema. Hoy, con este nuevo nombramiento del senador País, que es una persona digna, y la demostración de fuerza que dimos, hoy día, muchachos, a poner las barbas en remojo, porque el sistema judicial va a tener que trabajar en serio. Carlos, por favor. No, yo pienso en la gente que nos está mirando, ¿no? Piensa, porque a nosotros nos educan en una justicia independiente, hablamos de república, justicia independiente, y lo que vemos acá es una complicidad escandalosa. Sí. Un juez que dice deberían estar la mayoría presos. Causas por enriquecimiento que son escandalosas. Entonces ahí es donde me pregunto yo, pobre de nosotros los ciudadanos que reclamamos justicia, y pienso en todos estos años, si hubiera habido justicia, ¿habría grieta? ¿Estaríamos como estamos? En definitiva... Exactamente lo mismo. Que pasa que... Esto en gran parte es responsabilidad, o me parece que toda la culpa de todo esto, de la situación en la cual atravesamos, tiene que ver con la justicia. Yo siempre hablo de la boca del embudo, ¿no? Todo el embudo va ahí, digamos, todo tiene que ver con la justicia. Es el tamiz, ¿sabés qué absolutamente. pasa, Santiago? Es que este aparato de justicia en el que ya nadie cree, porque la verdad que en la calle la gente descree, desconfía profundamente de la justicia, y sobre todo la justicia federal, y es visto como el andamiaje que hizo posible la corrupción, que todavía sigue impune en la Argentina. Ahora, todavía los grandes, los actores de la corrupción de los últimos años están en casa, en su mayoría, salvo Jaime, el otro de los bolsos, bueno, se mandó el revoleo de los bolsos, casi que se metió solo preso, si no tampoco era que lo iban a ir a buscar. Pero la realidad es que la gente descree de la justicia, y una sociedad no se puede construir sobre la base de pensar que uno de los 3 poderes, después si quieren hablamos de los otros, es corrupto. Ahora igual hay dos salas, un minuto, sí. Doctor. Sí, lo que dice Mónica es correcto. Lo que pasa es que para solucionar eso hay que solucionarlo dentro de los mecanismos que establece la Constitución Nacional, que es un contrato que hemos firmado, teóricamente, que debe regirnos. Entonces hay que cumplir
con las normas, porque bueno, si no, se va a un el juicio, poder de a un turno, juicio político. si no el poder de turno... Se va a un juicio político, no es que se lo condenó. Yo no la interrumpí. Digo, si no el poder de turno mueve las piezas y determina qué es lo que van a hacer los jueces. Es lo que viene ocurriendo. Claro, porque es lo que viene ocurriendo yo creo, sí, yo efectivamente, yo creo que es una hipocresía pensar, mejor dicho, es una hipocresía la actuación de algunos sectores que creen que hay algún gobierno, cualquiera, no solo acá, en el mundo, que quiere tener jueces que le voten en contra. Eso es una realidad. Ahora, y eso todos los gobiernos lo quieren. Y es natural que así sea. Lo que pasa es que lo que no es natural es que violen las reglas del sistema para conseguir ese objetivo. Claro. Y eso es lo que estamos asistiendo. La violación de las reglas del sistema para alcanzar un objetivo. Hoy lo vi al presidente de la República por televisión expresando su alegría por el hecho de lo de Freiler. Y en realidad fue toda una maniobra que yo creo que corresponde investigar de cómo fue hoy todo el proceso. Igual me gustaría aclarar, doctor, que creó no todo... una mayoría, por la información que tengo, se creó una mayoría para poder hacerlo recurriendo a todo tipo de maniobras. Se produjo una mayoría porque hubo uno de los miembros del Consejo de la Magistratura que estaba ilegalmente ahí. ¿Cuál fue la participación del presidente de la Corte Suprema en todo este juego? Había un abogado... Porque estamos hablando de la justicia como un sistema que evidentemente no ha funcionado en la Argentina. Pero me gustaría, para que la gente también entienda, estamos hablando del camarista Freiler, que integra la Sala 1 de la Cámara Federal, que es la sala más desprestigiada. Está, yo lo nombré antes a Ballestero, lo ratifico, está en Freiler, Ballestero, y ahora está subrogando Bruglia como tercero. Pero hay otra sala, que es la Sala 2 de la Cámara Federal, donde está el doctor Martín Irurzum, el doctor Fara y el doctor Catani, que tiene otro predicamento, otro prestigio y otro rodamiento en lo que es las decisiones judiciales que han tomado. Ahora, dicho esto, me gustaría agregar a lo que decía Saboya, que es muy interesante, y esto sí es información. Fuentes del gobierno el día lunes, con el resultado de la elección puesto, voto más, voto menos, según el escrutinio definitivo, decían ya que lo de Freiler venía, que venían más cambios en la justicia, y la expectativa del gobierno es que Gils Carbó dé un paso al costado, como sucedió en la provincia de Buenos Aires con María del Carmen Faldo. Un dato, Santi, para sumar, porque ya que estamos con el reglamento tan éticos, nos olvidamos que había una persona que no era abogado, doctor, durante mucho tiempo. Punto número uno. Y punto número dos, creo que también hay cuestiones éticas a resolver, más allá de las morales, porque si a uno le sobran 17 millones de pesos y no los puede justificar, es un escándalo, sea juez, sea barrendero, sea lo que sea. El señor Freiler es primo del marido de Romina Mercado. Entonces hay un vínculo, y una persona que interviene en causas, por ejemplo, caso Otesur, ya tiene una cuestión de parentesco, de amistad o de lo que sea, que es ineludible. Igual es un error pensar que, para mí es un error pensar que es solo Freiler. Fue un sistema. Y digo algo respecto a la Sala 2 que decías vos, de los que nombrabas, de Irurzum, de Catani. Ojo con la causa de Vídeo Río Turbio, porque ahora se apeló. ¿Te acordás que Stornelli pidió? El juez Rodríguez dijo no. Y yo digo, ojo con lo que va a pasar en 2 o 3 semanas. Porque me interesa el punto donde iba Ares, que decía un poco, se pone en lugar de todos nosotros, ¿no? Del ciudadano que ve este show, este desparramo obsceno de causas que van bien en acusaciones cruzadas. Sí, me estaba acordando ahora que cuando hablas con jueces o con fiscales, entre ellos se llaman la familia judicial. Digamos que es una connotación mafiosa, familia judicial como corporación, ¿no? Y que además, recuerdo también, porque me lo ha contado un abogado, todas las argucias que hay para que la persona que se presenta a pedir justicia no la pueda conseguir si no tiene un verdadero poder detrás. Entonces, cuando uno ve la realidad, ¿quiénes están presos? ¿Quiénes están presos? ¿Cuántas causas de corrupción desde los años 90 hasta ahora? ¿Cuántos presos hay? Prácticamente nadie. Lo podemos contar con la mano. ¿Fue María Julia Alzogaray? Alderete. Hay una información. Menem un tiempo. Menem, pero fueron los casos más escandalosos. Pero las causas de corrupción tardan 15 años. Si se resolvieran rápidamente y todo se aclarara, o inocente o culpable, yo creo que eso serviría para que funcione mejor. Por eso es que el aparato de justicia es la contracara de la corrupción política. La verdad. Esto es lo que se ve. Después podemos entrar en las cuestiones de reglamento, lo que quiera, pero la sociedad ya ha incorporado de que la corrupción
hecha desde el poder político está protegida, avalada y contenida por la justicia. Por eso, perdón. Y esto se ve obscenamente en los casos de los que tienen un enriquecimiento descomunal. ¿Viste? En un punto, Freiler es al Poder Judicial lo que es Jaime al no poder es solo político. Freiler, es Solo Rodolfo que Canicoba Corral, de es tan César obscenos Vide. se dejan ver, hacen declaraciones extravagantes, muestran todas sus riquezas, viven como si fueran príncipes árabes de un sueldo del Estado. Sí, a ver. No, una síntesis nada más, que vuelvo a preguntarme. ¿La justicia en nuestro país encubre o descubre? Creo que esa es la clave. Sí. Yo creo que no se puede hablar de la justicia en general, porque la justicia está compuesta por jueces y juezas, y hay de todo. ¿no? Porque si no, damos un panorama global que parece que nada. La realidad, Ahora hay. es que uno, a partir del resultado, casi que se puede generalizar. Sí, lo que pasa es que... El problema es la elección del resultado final. Si bien es cierto que seguramente hay gente que es honesta, la realidad es que como corporación no funciona honestamente. Nosotros hemos visto a Ollarvide. Yo lo conozco a Ollarvide haciendo trapisondas desde que era ya secretario del juez Sabatini. Es decir, que es un tipo realmente despreciable que se enriqueció. Hemos visto obras de arte, yo conozco de eso, lo he visto, entré al edificio de él y vi las cosas que él no le entraban en la casa y tenía que poner afuera. Y sin embargo, el Consejo de la Magistratura... Ese dato es genial, que no le entraba a la suela y lo ponían en el palier. Pero varios pisos y además sin pedirle permiso al consorcio, él siendo juez, sin hacer reuniones de consorcio, mandaba a cambiar el mármol del piso, ponía columnas de mármol y ponía esculturas porque no le entraban. Y sin embargo, ese Consejo de la Magistratura, el anterior, el que defiende el señor Venus Smukler, que además yo lo considero mi amigo a Venus, lo conozco hace años, no hicieron nada con ese tipo. Si no pudieron hacer nada con ese tipo, que era obvio, que era clarísimo, entonces todo lo que me dice Venus no sirve para nada, porque en realidad, cada vez que viene un político acá y vos le decís, bueno, creo que sí, yo estoy de acuerdo, pero que lo demuestre la justicia, porque saben que esa justicia no lo va a demostrar. Están seguros, cada vez que dicen, no, eso es una cuestión que lo tiene que demostrar la justicia, saben que la justicia no lo va a demostrar. ¿Y por qué no saben? No lo van a demostrar. Porque saben que los jueces, que son todos como estos, que tienen mucha guita, tipos que son más hábiles para que no se vea y tipos que son menos hábiles. Pero no llegás a juez general, a federal, si no sos un bicho medio raro. Y la realidad es algunos habrá, algunos habrá, perfecto. Acepto eso porque seguramente alguno habrá. Pero lo que seguro es que cada uno de ellos tiene alguna cagada que se mandó y el poder político sabe, y cuando el tipo quiere hacer algo dice, mirá que yo tengo esto tuyo. Hay carpetas cruzadas y esto es lo que hace un poder judicial que es absolutamente para cerrar, corrupto. por favor. Sí. Eso que dice Gabriel es bastante cierto en cierta medida, ¿no? Es cierto que ningún juez federal ha llegado al cargo que tiene si no pasó previamente con el acuerdo de la CIDE. Empecemos por ahí. Ya es una cagada. Empecemos por ahí. Porque eso no lo dice nadie. Pero esta es la realidad. A mí me lo escuchaste. Vamos por ahí. Entonces, además, ninguno ha llegado a ser juez si no fue por el acuerdo que hubo en el Senado de la Nación para darle el acuerdo al Poder Ejecutivo. Es decir, históricamente fue entre conservadores y radicales y después entre radicales y peronistas. Esta es la realidad. Entonces, se protegen recíprocamente. Yo tuve 4 años en el Espera que no tengo más tiempo. Hago un punto ahí. Te hago un punto ahí que si no, no. Sí. Por más Freiler. Le vamos a pedir guita a Freiler, si no, para que nos pague. Escuchá, que te va a hacer los PNT, los chivos. Los PNT. Con esto nos pagan. Bueno, no. Sí, eso es fundamental. Un minuto. Ya en instante lo tenemos a Carlos Cue, que es analista político español, corresponsal del país aquí en la Argentina, para que nos cuente un poco la situación tremenda, dolorosa que está atravesando hoy nuestros compatriotas ahí en España, en Barcelona, con los ataques terroristas. Ya vamos con eso. Julio, súbase la bragueta, porque estuve todo el programa por decírselo. Por el aire. Así que lo tomaban acá al plano. Lo cuidaron. Como digo, con la pastilla de... Periel lo miraba y se reía. ¿Vos lo habías visto, Periel? Ay, no me hagas esa. Yo la vi. Es verdad. Está todo bien. ¿A quién no le ha pasado? A mí también me ha pasado. Bueno, en la vida. La farmacia abierta se dice. La farmacia abierta. Todos se ríen que nunca se lo hubiera bajado la Vos sabés que a cierta edad uno se olvida de cerrar la bragueta, pero a cierta edad uno se olvida de abrirla. Arranque.
Las cosas que encuentra. Débora Plager llora. Débora Plager. Está emocionada. ¿Estamos en el aire? Por lo que No vio. llores, Débora. Tiene arreglo, Débora. Julio, váyase de risa, no pasa nada.